¿En el WhatsApp también está? Sí, te lo dejo así, te lo dejo. Ahí. Pero no entra mucho. Hoy entro en 2:30. 2:30 entro. Entran todavía a las 2:30. Ah, en esta época ya no hay clase, ya, porque siempre en Navidad no hay clases en la academia. Pero no sé por qué todavía están dando clases. Y el C presenta buenas tardes con todos. Tienen la práctica para esta clase, la clase de química.
¿Tiene la práctica? Buenas tardes con todos. Jóvenes, ¿tiene la práctica para empezar la clase? Conteste a alguien, por favor. ¿Tiene la práctica para empezar la clase? Buenas tardes. ¿Tienen la práctica? Por favor, contesten. Para una vez iniciar la clase. ¿Ya? Bueno, la clase es con la práctica, si no, no vas a poder entender. ¿Todos tienen la práctica? ¿Alguien puede escribir?
A ver, todos tienen la práctica. Mandé una práctica. Todos tienen. Contesten, por favor. Ya, entonces vamos a empezar la clase. Ya, empezamos la clase de una vez. A ver, todos tienen la práctica. Mandé una práctica. Contesten, por favor. Ya, vamos a empezar la clase. Vamos a empezar. Cindy. Ya, iniciamos la clase entonces. Vamos a hacer el tema de estequiometría. Es un tema muy importante, siempre viene en examen, en cualquier examen donde tú postules, siempre va a venir un problema siquiera de estequiometría. Bueno, la estequiometría es una parte de la química que estudia las relaciones que existen entre las sustancias que intervienen en una reacción, las relaciones entre las moles, los pesos y los volúmenes de las sustancias que intervienen en una reacción química. De acuerdo a las siguientes leyes. Primera ley que tenemos que saber, ¿ya? La primera ley, a ver, es la ley de la conservación de las masas, conocida también con el nombre de ley de Lavoisier. ¿Qué descubre este gran Lavoisier? Descubre lo siguiente, por ejemplo, si cuando tú vayas algún día al laboratorio y efectúes una reacción, tienes que colocar sustancias en un recipiente, pero antes de colocar hay que pesar. Ya todo se pesa en el laboratorio. Ya no se puede trabajar con cualquier cantidad, ¿ya? Hay que pesar. A ver, si supongamos que el nitrógeno que voy a utilizar para hacer reaccionar con hidrógeno pesa 20 gramos, estamos suponiendo, no me pregunte de dónde sale el 20, estoy suponiendo, estamos en el laboratorio de esta prestigiosa Academia Perú Lima, ¿ya? De aquí 10, vamos a suponer, si este pesa 20 y este 10, en total, ¿cuánto está ingresando? 30. Entonces reacciona químicamente y se forma este compuesto en estado gaseoso, tóxico, el amoníaco, ¿ya? Esta reacción se llama la reacción de la síntesis de Haber-Bosch. No sé si te acuerdas de eso, ¿ya? Entonces, este amoníaco que se forma, jóvenes, también tiene que pesar 30 gramos, ¿ya? Si en total los reactantes pesan 30, los productos también tienen que pesar 30. ¿Qué pasaba si sale 34? Fíjate, si entró 30 y sale 34, ¿cuántos hay de más? 4, ¿no? Pero, ¿qué pasó con esos 4? ¿Ya? ¿Por qué aumentó? Tú no puedes crear materia, joven, ¿ya? La materia no se crea, ¿ya? No se puede crear materia. ¿Y qué pasa si sale 25? Fíjate, si entró 30 y sale 25, ¿cuánto falta? 5. Y tú no puedes destruir a la materia, ¿ya? La materia tú no puedes crear y no puedes destruir, ¿ya? De ahí nace esa famosa frase, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, joven, si aquí los reactantes pesan 30, los productos también tienen que pesar 30. Si los reactantes pesan 100 gramos, los productos que salen, todos los productos también tienen que pesar 100 gramos, ¿ya? De ahí nace su ley, pues, la ley de la conservación de las masas, denominada también ley de Lavoisier, porque el que propuso fue el gran Lavoisier, ¿ya? Ganador del premio Nobel de la Química, considerado el padre de la química, ¿ya? Bien, entonces a partir de ahora, ya sabemos que los reactantes
tienen que pesar igual a los productos. Ya, repito, si los reactantes pesan 100, los productos, ¿cuánto tienen que pesar? 100. ¿Ya? Pero nosotros, ¿cómo verificamos esa ley? Bueno, nosotros lo verificamos de esta forma. A ver, vamos a hacer reaccionar acá hidrógeno con a ver, oxígeno. Oxígeno, vamos a hacer reaccionar con hidrógeno. Entonces, esto va a formar entonces inmediatamente el agua. ¿Ya? Se va a formar agua. Listo. El oxígeno, sabemos que su masa atómica es 16 y el hidrógeno es 1. Eso te van a dar de datos siempre, ¿ya? Bien, nosotros ¿cómo verificamos la ley de la conservación de las masas? ¿Cómo nos damos cuenta que la masa de los reactantes va a ser igual a la masa de los productos? Bueno, de esta forma. Vamos a hallar la masa molecular de cada sustancia. Del oxígeno es 16 por 2, 32. Entonces decimos 32 gramos de oxígeno. Se combinan, 1 por 2 serían 2, con 2 gramos de hidrógeno. O sea, en total, ¿cuánto está ingresando? Bueno, en total está ingresando, como observarás, 34 gramos. Allá, si los reactantes pesan 34 gramos, el producto que sale, en este caso el agua, también ¿cuánto tiene que pesar? 34. Entonces, para verificar eso hay que hallar su masa molecular. Masa atómica del hidrógeno es 1, por 2 es 2. Masa atómica del oxígeno es 16. 2 y 16 son 18. Fíjate. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Mira, entró 34, está saliendo 18. No es igual. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se está cumpliendo acá la ley de la conservación de las masas? Porque ¿qué descubrió Lavoisier? Que la masa de los reactantes es igual a la masa de los reactantes que ingresan en una reacción va a ser igual a la masa de los productos. Pero aquí no se está cumpliendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se cumple aquí la ley de la conservación de las masas? Acá un alumno me está escribiendo y me dice, profesor, querido profesor, usted se olvidó de balancear. Vamos a hacerle caso al alumno, tal vez esté delirando ya porque ya es tarde, ¿no? Todo el día estaba escuchando clases con el relojito, ¿no? Vamos a ver, vamos a balancear esta ecuación. ¿Ya? Balanceando, a ver, la clase pasada ya enseñamos a balancear 2 métodos, tanteo y reo, ¿te acuerdas? Por tanteo nada más, 2 oxígenos acá 1, entonces por 2. Hidrógeno 4, entonces por 2 acá para que sea 4. Hacemos la misma operación que hicimos aquí, ¿ya? A ver, masa atómica del oxígeno 16 por 2 serían 32. Hidrógeno hasta ahí es 2, ¿no? 2, pero por 2 sería 4. Entonces 4 gramos, ¿ya? Entonces ingresa en total, a ver, ¿cuánto va a ingresar en total? 32 más 4 son 36 gramos, pesan los reactantes. Entonces el producto, ¿no? No digo lo porque solamente se formó un producto. El producto también tiene que ser 36. A ver, no sé si recuerdas que cuando es así solamente es 18, ¿no? Ahí está, 18. Pero por 2, 36. Ah, ya, mira. Ahora sí, fíjate, ¿cómo son las cantidades de los reactantes y los productos? Igual, ¿no? Ah, ya. Entonces, ¿qué se está cumpliendo? La ley de la conservación de las masas. Entonces, moraleja, a partir de ahora, si tú quieres que se cumpla la ley de la conservación de las masas, lo único que tienes que hacer es balancear. No es necesario que estés determinando las masas moleculares para verificar que la masa que entra es igual a la masa que sale. Basta con balancear, ¿ya? Entonces, en todo problema de estequiometría, ¿ya? Lo primero que tienes que hacer, lo primero, es balancear. ¿Para qué? Para que se cumpla la ley de la conservación de las masas, porque aquí no balanceó y no se cumple. Mira, no es igual. Entonces, cuando usted balanceó, ahí sí se cumple, ¿ya? Eso tienes que hacer entonces, ¿ya? En todo problema de estequiometría, lo primero que tenemos que hacer es balancear. Si yo balanceo, ya se está cumpliendo la ley de la conservación de las masas. Si no balanceas, no te va a salir la respuesta correcta. Cuidado, ¿ah? Te estoy indicando que tú tienes que balancear para que tu respuesta esté correcta. ¿Ya? Si no balanceas, ¿ya? Tu respuesta está mal. ¿Ya? Vamos entonces a iniciar con esta ley a resolver los problemas. Yo lo hago por casos, ¿ya? Lo hago por casos, más o menos unos 7 casos, y tú repasas los casos y ya vas a dominar. A ver, primer caso para mí.
Primer caso de problemas de estequiometría que aparece en el examen es, a ver, cuando te hablen de moles, ya sabes que N es número de moles, ¿ya? Moles. Cuando es moles jóvenes, inmediatamente vas a dividir, ¿ya? Entre coeficientes. No te desesperes que ahorita yo te enseño cómo, ¿ya? Entre coeficiente y el problema ya está resuelto, ¿ya? Pero en todo problema de estequiometría, el primer paso que vas a dar es balancear la ecuación que te propone. A ver, primer problema. Ya todos tienen los problemas ahí, ¿no? Lo tienes que imprimir, pues, ¿no? Para que puedas trabajar conmigo, ¿ya? Problema 1, entonces. En el problema 1, esta es la reacción que me ponen, óxido de zinc, amoníaco, más zinc, más nitrógeno y más agua. Entonces acá pongo 3 zinc, ahí están los 3 zinc, nitrógeno 2, ahí están los 2, hidrógeno 6, 3 por 2, 6, y oxígeno 3, y ahí están los 3, ya está balanceado, ya está. Ahora leo el problema, ¿no? Vamos a leer el problema 1, aparece una ecuación, lo primero que tengo que es balancear. ¿Para qué? Lo primero que tengo que hacer es balancear. ¿Para qué? Para que se cumpla la ley de la conservación de las masas. Y segundo, eso indica que la respuesta que voy a dar va a ser correcta. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora leo. Dice, se tiene la siguiente ecuación sin balancear, ya lo hemos balanceado. Es lo primero que tienes que hacer. Calcule el número de moles de zinc. Entonces tú buscas el zinc. Este no es el zinc, pues este es el óxido de zinc. Ajá, vaya, aquí está. ¿Ya? Aquí, bueno, la mayoría de los profesores lo hacen por regla de 3, pero yo no utilizo regla de 3. Hago lo siguiente. Doy una jaladita. Como me piden el número de moles de zinc, ponemos así. Número de moles de zinc. Listo. Eso vamos allá. ¿Ya? Porque acá dice, calcule el número de moles de zinc que se produce al hacer reaccionar 6 moles de amoníaco. Busco el amoníaco, acá está. Doy otra jaladita, 6 moles de amoníaco. ¿Ya? Esta es la pregunta y este es el dato del problema. A los dos lo igualo, ¿sí? ¿Ya? Y lo divido. ¿Ya? Porque cuando es moles hay que dividir. ¿Entre quién? Entre coeficiente. ¿Cuánto vale el coeficiente del amoníaco? 2. Entonces acá pones 2. Del zinc, 3. Entonces usted acá pone 3. Y hace su operación respectiva. 6 entre 3, o 6 entre 2, perdón, 3 por 3, 9. 9 moles de zinc se produce. Entonces la clave en este primer problema sería la A. La respuesta es la A. Marquemos entonces la clave A en este problema. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Esto es un problema de estequiometría. A ver, vamos a hacer otro más. Vamos a hacer el 3. El número 2 lo dejo para que tú te diviertas en tu casa. ¿Ya? Más tarde, después de la clase, practicas esto. Ya está. Dice, una de las maneras de eliminar no, el no es un contaminante, ¿ya? En las emisiones de humo es hacerlo reaccionar con el amoníaco. El no se hace reaccionar con amoníaco y se produce nitrógeno, desaparece el no más agua. Listo. El número de moles de, ¿ya? Entonces lo primero que tengo que hacer es balancear. 4N más 6N, 10. Por eso acá 5. 5 por 2, 10. Hidrógeno 12. Ahí está 6 por 2, 12. Oxígeno 6. Ahí están los 6. ¿Ya? Ahora sí. Leo el problema. Dice, el número de moles de amoníaco. Busquemos al amoníaco. No es amoníaco, amparo. Aquí está. El número de moles de amoníaco. Entonces pongo N. Vamos allá. En esta oportunidad, el número de moles de amoníaco. ¿Ya? Necesario para reaccionar con 6 moles de no. Ah, ya, con 6 moles de no. Listo. Fíjate, este es el dato y esta es la pregunta. ¿Qué hago con los dos? Lo igualo y lo divido a los dos. ¿Ya? Lo divido entre qué? Entre coeficiente. Cuando es coeficiente, cuando es moles, perdón, se divide entre coeficiente. Cuando es moles, entre coeficiente. Acá me están hablando de moles, entonces el coeficiente es 4. Acá igual. Me están hablando de 6 moles. ¿Qué es 6 moles? Me dicen 6 moles de no. Ya entonces su coeficiente es 6. 6 entre 6, 1 por 4, serían 4. Esa es la respuesta. Entonces las moles de amoníaco que usted necesita
va a ser igual a 4. ¿Por qué 4? Porque 6 entre 6 es 1. Por 4 pasa al otro lado, sería 4. ¿Ya? Entonces, ¿de qué respuesta estamos hablando en el problema número 3? También la clave A. ¿Ya? La clave A. Bien, jóvenes. Eso para mí es el primer caso. Cuando el problema de estequiometría te hable de moles. O sea, te piden moles y te dan de dato moles. Ese es mi primer caso. Listo. Segundo caso. Segundo caso para mí, en todo problema de estequiometría, es lo siguiente. Mira, todos los problemas de estequiometría no te van a hablar de moles, joven, en la vida. ¿Ya? Algunos te van a hablar de peso. ¿Ya? Que en química es igual a masa. Peso es igual a masa. ¿Por qué, profe? Ya expliqué muchas veces esto. Peso, según los físicos, es masa por gravedad. Pero la gravedad es un fenómeno físico. Nosotros no hablamos, somos químicos. Entonces, para nosotros, la gravedad no existe. Entonces, peso es igual a masa. Por eso en química, peso es igual siempre a ¿quién? A masa. ¿Ya? O te pueden decir cuántos gramos o qué cantidad. ¿Ya? Eso se refiere al peso o la masa. ¿Ya? Entonces, hay problemas de estequiometría que van a hablar de peso, ya no de moles. ¿Ya? Entonces, cuando es peso, tú vas a dividir como moles entre coeficiente, ¿ya? Pero a ese coeficiente, jovencito, le vas a multiplicar el peso molecular o llamado también masa molecular, si es compuesto. Y si es elemento, porque en una reacción química también el elemento puede estar solito, ¿ya? Se multiplica el coeficiente por la masa atómica de dicho elemento. ¿Ya? A ver, por supuesto que aquí el primer paso que vas a dar antes de hacer tus cálculos es balancear para que se cumpla la ley de la conservación de las masas. ¿Ya? Acuérdate que solamente cuando se cumple la ley de la conservación de las masas, tu respuesta va a ser acertada. Vas a dar una buena clave. ¿Ya? Si no, estamos mal. ¿Ya? Bien. Ya, a ver, entonces vamos a hacer el problema número 5 de la práctica que les entregué. Dice, la reacción entre el óxido nítrico, este es el óxido nítrico, el NO, y el oxígeno, forma dióxido de nitrógeno. Es un paso determinante para la función de la contaminación de la atmósfera. Fotoquímica dice. Listo. Ahí está. Entonces, primer paso hay que balancear. 2N, ahí están 2N. Oxígeno 2 más 2, 4. Ahí están los 4. Ya está balanceado. La pregunta es, los gramos de O2, ¿dónde está el O2? Aquí está. Los gramos. Si dice los gramos, te están preguntando por el peso. ¿Ya? Me están preguntando cuánto pesa el oxígeno. ¿Ya? Los gramos de O2, dice, o sea, el peso del oxígeno, necesarios para producir 9,2 gramos de NO. Ah, ya. Dice que vas a producir, doy una jaladita acá, 9,2 gramos de NO2. Eso dice el problema, que tú vas a producir 9,2 gramos de NO2. ¿Ya? Pero para producir 9,2 gramos de NO2, ¿qué peso de oxígeno se necesita? Esa es la pregunta. Listo. ¿Qué hacemos? A ver. Esta es la pregunta y este es el dato. ¿Qué hacemos siempre con los dos? Lo igualamos, ¿ya? Y luego dividimos, ¿no? Vamos a dividir a los dos. A ver, dividiendo. Listo. En este caso ya no es mole, pues. Cuando es mole se divide entre coeficientes. Ahora es peso. Están hablando del peso. La pregunta es peso. El dato es peso. Entonces, cuando es peso, se divide entre coeficientes. ¿Cuánto vale el coeficiente acá del oxígeno? 1. Pero ese coeficiente le tiene que multiplicar el peso molecular del oxígeno. Vamos a hallar el peso molecular del oxígeno. Bueno, el peso molecular o masa molecular es masa atómica del oxígeno 16, que te van a dar de dato, lo multiplicas por 2, sería 32. Ese 32 hay que colocar acá. Listo. Ahora con el otro, su coeficiente que vale 2 por el peso molecular del NO2. Vamos a hallar entonces el peso molecular del NO2.
Ya, ¿cómo hallamos el peso molecular? Sumatoria de las masas atómicas. Masa atómica del nitrógeno es 14, más masa atómica del oxígeno 16 por 2 serían 32. Si yo sumo 14 más 32 me sale 46. Entonces acá hay que poner 46. Listo. ¿Ya? Operando, a ver, acá 2 por 46 es 92. ¿Sí? Entonces 92 se va con 92 y queda 0,1, ¿no? 32 por 0,1, el peso entonces de oxígeno que se utiliza para producir 9,2 gramos de NO2 sería 3,2 gramos, ¿no? 32 por 0,1, 3,2 gramos. Bueno, eso ya solamente es operar, ¿no? Listo, entonces la respuesta sería también la clave A para nosotros, ¿ya? Acá también sale A. Listo. De esa manera, ¿ya? Entonces, cuando es moles, en el caso, la pregunta es moles, el dato moles, se divide entre coeficientes. Cuando es peso, cuando el problema te hable de peso, ¿ya? Tanto puede ser la pregunta o el dato peso, ¿ya? Se divide entre coeficientes por la masa molecular, ¿ya? Si es compuesto y si es elemento, la masa atómica, ¿ya? Así. De esa forma se resuelve este tipo de problemas de estequiometría. Claro que estamos empezando, recién nos vamos a empezar a complicar un poquito, ¿ya? Pero esta es la base, tú tienes que practicar desde ahí, de lo más simple, ¿ya? Y así vas aumentando el nivel, ¿ya? Vamos ahora a pasar a, ya, vamos a pasar ahora a, en el caso 3. Vamos con el caso 3, ¿ya? Voy a dar una borradita, tal vez ya le tomo foto, ¿sí? Ya, ahora voy al caso 3. ¿Ya? Estoy dejando problemas para que practiques, ¿ya? Hace lo mismo que estoy haciendo, de esa forma se practica en casa, ¿ya? Vamos al tercer caso. A ver, ya sabemos que en todo problema de estequiometría, lo primero, antes de siquiera leer el problema, hay que balancear la ecuación que tiene que resultar ahí, ¿no? Te dan de dato, tal vez en algunos problemas también tú lo tienes que fabricar, ¿no? La reacción, ¿ya? Para eso hemos estudiado el tema de reacciones químicas, ¿ya? Bien. En el tercer caso, va a haber, jóvenes, problemas de estequiometría donde es combinado. ¿Cómo es eso de combinado? A ver, vamos a ver. Listo. Cuando yo hablo de combinado, va a ser así. Te van a hablar de moles, y eso es el primer caso, ¿ya? Y te van a hablar de peso, y ese es el segundo caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Si te hablan de moles, moles puede ser la pregunta o el dato, ¿ya? La pregunta, ¿cuántas moles, no? O de dato 20 moles, 30 moles, 40 moles, qué sé yo, ¿ya? Cuando es moles, se divide, como se te ha enseñado, entre coeficientes. Eso no lo puedes cambiar, eso es cuando es moles. En cambio, cuando es peso, ahí está coeficiente, pero ese coeficiente hay que multiplicar la masa molecular, si es compuesto, y si es elemento, masa atómica. ¿Ya? Y estas dos cantidades lo igualas, y ya el problema está resuelto. ¿Ya? Bien. A ver, vamos a hacer uno. Un ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo del tercer caso. Ya, a ver, resolviendo el problema 9 de la práctica. El 9, a ver. El 9 dice, a ver, me proponen esta reacción. Primero vamos a copiar la reacción. Este óxido reacciona con ácido clorhídrico y se forma esta sal
cloro y agüita. Fíjate. Y ya me dieron balanceado, ¿sí? Así viene en el examen, ya balanceado, ¿ya? En cualquier examen te dan todo, prácticamente casi la respuesta. Un poco más te dan la respuesta. Ahí está. Así, ya está balanceado. Un manganeso. Cloro son 4, ahí están los 4. Hidrógenos 4, ahí están los 4. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Ya, listo. Ahora sí. Vamos a leer el problema. Dice, si reaccionan 13,5 moles de, entonces acá doy una jaladita y pongo 13,5 moles. Acuérdate que este es moles, ¿ya? 13,5 moles de el óxido de manganeso. Ahí está. Con exceso de ácido clorhídrico, nada tiene que ver en el problema. Más abajo está la pregunta. La masa en gramos de cloro obtenido. Este es el cloro. ¿Cuánto es su masa? En otras palabras, su peso. ¿Listo? Fíjate, la pregunta es peso y el dato es moles. ¿Ya? Puede ser al revés también. La pregunta moles y el dato peso. Así también puede venir, ¿ya? Repito. La pregunta puede ser moles y el dato peso, o puede ser al revés, voltea tu cerebro. La pregunta peso, el dato moles, también, como acá, ¿no? La pregunta es peso y el dato moles. ¿Qué haces? Igualas, ¿ya? Como cualquier otro problema. Lo divides a los dos. Solamente hay que tener cuidado entre qué dividir. Este es 13,5 moles. Si es moles, se divide entre el coeficiente y su coeficiente es 1. Entonces lo divides entre 1. Nada más. ¿Ya? Este es peso. Cuando es peso, su coeficiente, que también vale 1, pero por el peso molecular o masa molecular del cloro. Y hay que tener cuidado porque te dan de datos eso. ¿Ya? Te dan de datos. No es necesario que lo determines. Ahí está. El dato dice que es la masa molar del cloro o masa molecular es 70. Entonces hay que poner 70. Hay que hacer caso a lo que dice. Entonces lo único que tienes que hacer es multiplicar 13,5 por 70, ¿no? Operando eso. A ver, vamos a operar. ¿Ya? Y vamos a ver cuánto sale. ¿Cuál es la respuesta? 13,5 por 70. Sale 945. 945. Ahí está la B. 945 gramos. Eso sale como peso. Peso de cloro. ¿Ya? Entonces estamos en la clave B. La respuesta a este problema sería la clave B, jóvenes. Marquemos la B. ¿Ya? De esa forma. ¿Ya? Así vas a trabajar. ¿Ya? Así vas a determinar la respuesta. Ya, seguimos entonces, seguimos avanzando. Vamos ahora a explicar el cuarto caso. ¿Ya? Cuarto caso. Ojo que ya vamos en el cuarto caso. ¿Ya? Son 7 casos. Los 7 vamos a tratar de explicar. ¿Ya? Ya, cuarto caso. En el cuarto caso, acuérdate que en cualquier caso, lo primero que tienes que hacer es balancear. ¿Ya? Tú tienes que balancear inmediatamente la reacción, ¿ya? Que existe en el problema. ¿Ya? En el cuarto caso, vas a notar lo siguiente. ¿Ya? Y al toque, cuando tú leas esto, vas a decir, ah, ya, esto pertenece al cuarto caso. Entonces tengo que resolver, como me ha enseñado mi querido profesor, en el cuarto caso. ¿Ya? A ver, cuarto caso. En el cuarto caso, ¿cómo reconoce usted el cuarto caso? Es que te van a dar la eficiencia. Va a aparecer esta palabrita, eficiencia. Eficiencia. O si no, en lugar de eficiencia, va a aparecer la palabra rendimiento. ¿Ya? Puede aparecer entonces eficiencia o si no, rendimiento. Te van a decir la eficiencia de la reacción ha sido del 60%. O el rendimiento de la reacción ha sido del 80%.
¿Ya? Entonces, vamos a hacer entonces el cuarto caso, donde los problemas de estequiometría van a tener esta novedad, que es eficiencia o rendimiento. Dime, ¿en el problema 9 aparece esta palabra eficiencia? No. ¿Rendimiento aparece? No. ¿Eso qué significa? Que esta reacción ha trabajado al 100%. Cuando no te dicen nada, es porque ha trabajado al 100%. O sea, este es el peso de cloro máximo que se puede determinar. ¿Ya? Pero ahora vamos a resolver problemas donde no trabaja al 100%. O sea, lo que vamos a determinar no es lo máximo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si me dan eficiencia o rendimiento significa que ya no está trabajando al 100. Cuando no te dan, significa que está trabajando al 100. ¿Ya? Pero cuando ya te dan, te dicen la eficiencia ha sido del 80, entonces ¿qué significa? Que ha trabajado poco, ¿no? Entonces el resultado va a ser menor también. Ya no va a ser al 100%, pues. ¿Sí? Es como cuando tú te vas a un trabajo, ¿no? Ya tú sabes, si no ingresas a la universidad, si no eres profesional, vas a trabajar de 7 a 10 de la noche. Y más aún, ahí en la puerta está parado el dueño de la fábrica, te dice, ¿sabe qué, joven? Usted no se ha entregado totalmente, usted no ha trabajado al 100%, usted ha estado tonteando, ha trabajado al 60%, al 70%, fíjate. O sea, no has trabajado bien, ¿ya? O tal vez no estás estudiando al 100%, tu eficiencia es menor, no estás rendiendo como debe ser. Es por eso cuando tú te presentes a un examen, tal vez no ingreses, ¿no? Por eso tú tienes que trabajar al 100%, estudiar al 100%. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se resuelven este tipo de problemas donde ya la eficiencia, el rendimiento de la reacción, o sea, su producción de la reacción ya no es del 100, sino de menos. ¿Ya? A ver, vamos a ver cómo se resuelve este tipo de problemas. Para eso, vamos a resolver el problema número 13, jóvenes. A ver, vamos con el 13. 13 de la práctica. Bueno, en el 13 de la práctica aparece esta reacción química. El ácido sulfúrico reacciona con el óxido de calcio, la cal, y se forma sulfato de calcio más agüita de caña. ¿Ya? Primer paso, en cualquier problema de estequiometría, así el rendimiento o eficiencia no sea del 100, así no sea del 100, ¿qué tienes que hacer primero? Balancear. O ver si está balanceado. Un azufre, un calcio. 4 oxígenos más 1, 5. 4 más 1, 5. Hidrógeno 2, 2. Ya está balanceado. Ya, ahora leo. Vamos a leer. La cal viva, el óxido de calcio, se usa en ciertos países para atenuar los efectos de la lluvia ácida. La lluvia ácida es el ácido sulfúrico. ¿Ya? Claro, las fábricas, etcétera, producen pues contaminantes que llegan ahí a las nubes, reaccionan con el agua y se forman esto y precipitan, eso se llama lluvia ácida. ¿Ya? Calcule la masa de este compuesto. Vamos a calcular la masa, o sea, el peso. ¿Ya? Porque eso dice, ¿no? Calcule la masa del sulfato de calcio con un rendimiento del 80%. Fíjate, su rendimiento va a ser del 80%. Con un rendimiento del 80%, o sea, no va a producir al 100%, el resultado va a ser menor que el 100%. Ya. Ya, ¿qué más? Si se sabe que se tiene 3 moles de cal viva. Ahí está, esta es la cal viva, tenemos de 3 moles. Ojo, que el 3 es moles y este es peso. Ya te enseñé a resolver ese tipo de problemas. Mira, cuando es peso y moles. ¿Ya? Bien. ¿Cómo resolvemos este problema? A ver, repito. Dice, la cal viva se usa en ciertos países para atenuar los efectos de la lluvia ácida. O sea, la cal se hace reaccionar con la lluvia ácida, o sea, cuando ya precipita, cuando está en el suelo, pues, ¿no?
Calcule la masa de sulfato de calcio que se forma. Claro, la cal, al echar a la lluvia ácida se va a formar sulfato de calcio, que es una sal más agua, ¿no? Y vamos a eliminar la siguiente, claro, ya. Calcule la masa de sulfato de calcio, o sea, el peso, en otras palabras, con un rendimiento del 80%, si se sabe que se tiene 3 moles de, ¿ya? Bien, entonces, este problema, jóvenes, ya, bueno, en las academias, en cualquier academia otra, no esta, sino cualquier otra, ¿ya? Lo hacen por una fórmula, pero yo no utilizo fórmulas. Mira, lo vas a hacer en 2 pasos, ¿ya? Te enseño otra forma, ¿ya? Sin utilizar ninguna fórmula. Tal vez en el examen me olvide la fórmula y ya no vaya a salir, entonces tienes que saber otra forma de cómo resolver este problema. Te tiene que salir el problema. Ya, bien, primero vamos a hallar el peso de este sulfato de calcio, asumiendo que la reacción es del 100%. ¿Ya? Eso hace. Primer paso, asume que tu reacción es del 100. O sea, esto de acá no lees, te haces el loco. ¿Ya? Aplicas la técnica de hacerte el loco. Es como si no existiera. Si no existe, como acá, no existía la eficiencia del 80. Acá dice eficiencia o rendimiento. Ah, el rendimiento del 80. Si no existe, ¿qué significa? Que ha trabajado al 100. Eso. Entonces, si tú, para ti no existe, va a trabajar al 100. Primer paso. Entonces, ahí es el peso al 100%. Entonces, divides a los dos a lo igual. Como es moles, solamente se divide entre coeficiente 1. Pero acá es peso, entonces coeficiente por la masa molecular de este compuesto. Hay que hallar la masa molecular del sulfato de calcio. ¿Ya? Hallando entonces la masa molecular del sulfato de calcio. ¿Cómo se halla? Masa atómica del calcio 40, más masa atómica del azufre 32, más masa atómica del oxígeno 16 por 4, 64. Y ahí me sale el valor. Sería, a ver, 40 más 64, 104, más 32, 136. Listo, acá es 136. Bien, de ahí me sale el peso. Vamos a hallar el peso. El peso, entonces, de sulfato de calcio va a ser igual a 136 por 3, ¿no? Ya, bueno, la luz dice que se anula 1, ya vamos a ver el caso. Se anula 1, ya, 136 por 3. Sería 3 por 6, 18, llevo 1, 3 por 3, 9, más 1, 10, llevo 1, 3 por 1, 3, más 1 que lleva 408 gramos. Pregunta, ¿esta es mi respuesta? No, cuidado. Lo que hemos hallado es el peso de sulfato de calcio, pero cuando la eficiencia es del cuánto? El 100. Y aquí la eficiencia de esta reacción no es del 100, sino del cuánto? Del 80. Entonces, mi respuesta va a ser más de 408 o menos. Menos. Claro, porque la eficiencia es del 80. Si a una eficiencia, a un rendimiento del 100%, o sea, lo máximo que trabaja sale 408. Entonces, a una eficiencia, a un rendimiento del 80 va a salir menos. ¿Y cómo hallamos ese valor? Ya, segundo paso. Luego de hallar el peso de la sustancia a una eficiencia del 100, agarras eso, 408, y le sacas la eficiencia real. ¿Cuál es su eficiencia real? El 80%. ¿Y cómo se saca 80%? Bueno, 80% se saca de esta forma. El 80 se divide entre 100. ¿Sí? Y de ahí la respuesta que sale, eso hay que marcar en la clase. ¿Ya? Vamos a ver cuánto sale entonces. Ya. Bien, a esto, entonces sale, sacando el 80%, vamos a sacarle el 80%, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? A ver, vamos a operar. 136 por 3 sería 408. Ya, a eso le vamos a sacar el 80%. Ya está, sale 326,4. La clave sería la C. 326,4 gramos de sulfato de calcio. Esta sería la respuesta. Entonces, estamos hablando de la clave C.
Marquemos la clave C. Tal vez no has entendido, ¿ya? Porque ya nos estamos complicando, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, otro. Vamos a hacer otro. Ya, de ahí de los propuestos. Ya, a ver, el que sigue, 14. Bueno. Ya, el 14. El 14 me proponen esta reacción. Ya, esta es la reacción. ¿Cuál es el primer paso que siempre tienes que hacer cuando tengas una reacción? Ver si está balanceado o si no, hay que balancear. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. A ver, entonces balanceamos primero. Dos sodios. Hidrógeno, 2 acá, más 2, 4. Entonces por 2, 4. 2 oxígenos, ya está balanceado. Ya. Ahora vamos a leer. ¿Ya? Vamos a leer el problema. Estamos en el 14. Ya dice, según la ecuación química sin balancear, ya lo hemos balanceado, las moles de hidróxido de sodio, este es el hidróxido de sodio, me piden las moles, entonces doy una jaladita, pongo N. ¿Ya? Las moles de hidróxido de sodio que se obtienen al hacer reaccionar 20 moles de sodio. Acá está el sodio, vamos a hacer reaccionar 20 moles. ¿Cuántas moles de hidróxido de sodio, dice, con 20 moles de sodio se produce? ¿Ya? Con un rendimiento del 80. Bueno, te han dado igual, pero no vayas a pensar que siempre es 80, puede ser 70, 90%, 60%, que sí, ¿ya? No siempre es 80. Bueno, pero aquí me están dando el mismo dato, 80. Ya. Bien, entonces, ¿cómo resolví este problema? Dos pasos. Primer paso. Vamos a asumir que mi reacción se da primero al 100%. Entonces, como me hablan de moles, pregunta moles, dato moles, divido a los dos y lo igualo entre coeficientes. Coeficientes 2, 2. No es que es moles, entonces se va y queda 20. Entonces, las moles de hidróxido de sodio que se producen al 100% es 20. Pero dime, ¿esa es la respuesta? No. ¿Por qué? Porque esas 20 moles se producen cuando la reacción está al 100% y mi reacción no está al 100%. ¿Al cuánto por ciento está? Al 80%. Entonces, segundo paso. Entonces, mi respuesta no va a ser 20. Más de 20 no, tiene que ser menos de 20. ¿Cuánto sale? A ese 20 le sacas el 80%. ¿Y cómo se saca 80%? El 80 se divide entre 100. El resultado, esa es la respuesta. Se va un 0 con un 0, otro 0 con este 0. Queda 2 por 8, 16. Esa es la respuesta. 16. ¿Ya? Así se resuelve. Entonces la respuesta es la B. ¿Ya? De esa manera se resuelve un problema de estequiometría cuando te hablen de rendimiento ¿ya? Cuando te hablen de rendimiento o eficiencia. Ya, vamos ahora al quinto caso. Quinto caso. Ojo que son 7 casos en total. Vamos en el quinto, nos falta 2 para ya terminar esto. ¿Ya? Primer paso siempre, en cualquier caso, es balancear. ¿Ya? Y hay problemas de estequiometría que habla de minerales.
mineral. ¿Ya? Mineral. O si no, te van a dar un porcentaje. Porcentaje. Tú sabes que el porcentaje se representa así. ¿Ya? Porcentaje de pureza te van a dar. Porcentaje de pureza. ¿Ya? Ese es el quinto caso, cuando te hablen de minerales. Acá te hablaron de eficiencia. Eficiencia o rendimiento. Eficiencia o rendimiento, ¿no? Ahí estoy de eficiencia o rendimiento. Entonces, acá te van a hablar de minerales, en el quinto caso, o del porcentaje de pureza. Entonces, hay que saber qué es un mineral, jóvenes. ¿Ya? Nosotros que somos un país que exportamos muchos minerales al mundo entero, es increíble, hay jóvenes que no saben qué es un mineral. A ver, pregunta, ¿qué es un mineral? ¿Este es capaz de decir lo que sacan los mineros? No, pues joven. Tú tienes que saber siquiera esto, siquiera esto. Nadie te dice que seas experto en minerales. Siquiera tienes que tener esta idea de un mineral. Un mineral es un cuerpo, joven, que tiene siempre para nosotros dos partes. La parte que no sirve del mineral, ¿ya? Sería la impureza. Y la parte que sí sirve. Esa parte que sí sirve se llama pureza. Y de esa pureza siempre te van a dar un porcentaje. A veces te dan de la impureza, ¿ya? Pero generalmente en los problemas en examen dan el porcentaje de la pureza. ¿Ya? Esta es la pureza, o sea, lo que sirve, el mineral. ¿Ya? Y de esa parte siempre te van a dar un porcentaje. Un porcentaje, 80%, 90%, algo así como aquí, ¿no? Que me dieron la eficiencia de un 80%. Pero aquí el porcentaje va a ser de pureza. Este porcentaje de eficiencia o de rendimiento, que es diferente. ¿Ya? Y este va a ser el porcentaje de pureza, 90%, 80% de pureza, etc. ¿Ya? Bien. Entonces, un mineral para nosotros es un cuerpo que tiene dos partes. La parte que sirve y la parte que no sirve, la impureza. Por ejemplo, un mineral que nosotros exportamos al mundo es la hematita, ¿no? La hematita tiene óxido férrico. Países como China, por ejemplo, se llevan nuestra hematita. De aquí, ¿qué hacen los chinos? Sacan el fierro. ¿Y para qué, profe? Para combinarlo con carbono. Pues. ¿Ya? ¿Y qué producen con esto? El acero. Para que sea inoxidable le echan un poco de cromo. ¿Ya? Pero es acero. Con el fierro se fabrica acero. ¿Y para qué sirve el acero? Para todo, pues, ¿no? El chasis de los autos, de los artefactos eléctricos, se hacen de acero, joven. Y ese acero, o esos artefactos, nos lo venden a nosotros. O sea, nos regresan nuestros fierros en forma de acero. ¿Sí? ¿Ya? Bien, entonces hay que conocer qué es un mineral. Hay que saber, tener la idea de un mineral. Este mineral, todo, con la impureza, tiene un peso. Vamos a suponer que su peso es M. O una masa en gramos. ¿Ya? Y te pueden preguntar, ¿cuánto pesa la pureza? O sea, lo que sirve. Eso siempre te van a preguntar. ¿Cuánto pesa la pureza? Sabiendo el peso de todo el mineral. M es el peso de la impureza con la pureza. ¿Podemos saber el peso de la pureza? Claro. A esto, que es M, le sacas el porcentaje de pureza. Vamos a ponerlo de otro color. ¿Cómo? Así. X sobre 100, ¿no? Ya tienes el peso de la pureza. ¿De acuerdo? Así. A ver, vamos a hacer un ejemplito para que tengas mejor la idea. Ya. A ver, vamos al problema número 17. ¿Ya? 17. Ya. En el 17 dice, muchas fábricas que liberan ese O2, es un contaminante, ¿no?
¿sí? Se va al, sube es gas, sube, se encuentra con las nubes hay agua, reacciona y se produce un ácido. Y eso cuando hay una lluvia precipita, a eso se llama lluvia ácida, ¿ya? Un proceso denominado lavado húmedo para evitar la contaminación, el cual se indica a continuación. Ya, bien. Ahí me proponen una reacción donde se hace el famoso lavado húmedo. Ya. Esta es la reacción. Ya, a este compuesto, dióxido de azufre, se hace el lavado húmedo. O sea, se hace reaccionar con hidróxido de calcio. ¿Ya? Y esto se convierte inmediatamente en esta sal, que es el sulfito de calcio, más agüita. Y ya desaparece ese contaminante. Ya, bien. En todo problema de estequiometría, ¿qué se hace primero? Se balancea, ¿no? Ya, vamos a tratar de balancear, o ver si está balanceado. Un azufre, un calcio. Oxígeno 2 más 2, 4. 3 más 1 sería 4. 2 hidrógeno 2, ya está balanceado. ¿Ya? Si utilizan 200 gramos de hidróxido de calcio, ya vamos a dar una jaladita. ¿Ya? Dice que se va a utilizar 200 gramos de hidróxido de calcio, ¿ya? Pero no puedo poner acá los 200 gramos de hidróxido de calcio. ¿Por qué? Porque dice al 74% de pureza. Ah, ya, o sea, estos 200 gramos de hidróxido de calcio es un mineral. Esto es un mineral. Por eso no puedo poner los 200. Porque si yo pongo los 200, estoy poniendo la basura también, la impureza del mineral. Acuérdate que los minerales tienen dos partes. La parte que sirve y la parte que no sirve. ¿Ya? Este mineral que pesa 200 gramos, ¿ya? Tiene hidróxido de calcio, que es su pureza, hidróxido de calcio. Pero tiene basurita, joven. ¿Cuánto solamente de hidróxido de calcio tiene? Según el problema, dice al 74% de pureza. Tiene un 74%, o sea, lo demás de basura. Y los dos pesan 200. Por eso este 200 no lo puedo poner acá. Si yo pongo 200 como peso del hidróxido de calcio, estoy asumiendo que todo es hidróxido de calcio, y no todo es hidróxido de calcio, solamente hidróxido de calcio es el 74%. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Hallar el peso de hidróxido de calcio. ¿Se puede? Claro. El peso de hidróxido de calcio en este mineral va a ser igual, el peso de la pureza, el peso va a ser igual al peso total del mineral, que es 200. Y a ese 200 le sacamos su porcentaje de pureza, que es 74%. Entonces hay que poner 74 sobre 100. ¿Y eso cuánto sale? A ver, se van dos ceros, queda 2 por 74, sale 148 gramos. Eso se pone acá recién. 148 gramos de hidróxido de calcio. Eso hay, no hay 200. 200 es todo. Ya, listo. Indique cuántos gramos de SO2 se pueden eliminar. ¿Cuántos gramos? O sea, ¿qué peso de esto podemos eliminar con estos 148? Entonces, ahora sí, hago la estequiometría. A la pregunta y al dato, lo igualo. Vamos a borrar estos gramos. Y eso lo divido a los dos. Ya. Me están hablando de peso, su coeficiente que es 1 por la masa molecular. Acá su coeficiente también es 1 por su masa molecular, porque me están hablando de peso. Entonces hay que hallar la masa molecular del SO2 primero. Su masa molecular va a ser igual. Masa atómica del azufre 32
más masa atómica del oxígeno, 16 por 2 también es 32. De ahí sumo 64. Entonces acá pongo 64. Listo. Acá igual. La masa molecular del hidróxido de sodio. De hidróxido de calcio, perdón. El hidróxido de calcio, ¿cuál es su masa molecular? La masa molecular del hidróxido de calcio es masa atómica del calcio, que es 40, más masa atómica del oxígeno, 16 por 2 es 32, más masa atómica del hidrógeno es 1 por 2 es 2. Y de ahí me sale 74. Entonces acá pongo 74. A ver, 148 entre 74 queda 2. 64 por 2 me da el peso de este compuesto que se va a eliminar. Sería 128 gramos. 64 por 2, 128 gramos. La respuesta es la E, jóvenes. Así. ¿Ya? La E. Esa es la respuesta. La E es la clave. Ya. Bien. Vamos inmediatamente ahora a ver el caso 6. ¿Ya? Vamos con el caso 6. Sexto caso.
Ya, jóvenes. Vamos ahora a hacer el sexto caso. Ojo que me falta uno más y ya terminamos la clase. Son en total solamente 7 casos, ¿ya? Pero aquí vamos a observar que en este caso, ya nosotros hemos hablado de moles, hemos hablado de peso, eficiencia, minerales, ¿no? Ahora, en este problema nos toca hablar de volumen. También hay problemas de estequiometría de volumen, no solamente hay de moles, o de peso, o también masa, que es lo mismo, ¿ya? También hay problemas de estequiometría que habla de volumen. Acuérdate que la pregunta puede ser moles y el dato moles, o la pregunta puede ser peso y el dato peso, o también puede ser combinado, ¿no? Peso con moles, ¿ya? Igual, aquí vamos a observar que el volumen, ¿ya? Puede ser la pregunta volumen y el dato volumen, o si no, puede ser combinado con peso, si no con moles también. Y también cuando es volumen, tú le puedes aplicar eficiencia o rendimiento
O también puedes aplicar minerales, que ¿no? El último caso. ¿Ya? O sea, se puede combinar todo. Repito, moles puedes combinar con peso o con volumen. ¿Ya? Peso con volumen también. Si no, ya puedes hacer cualquier combinación, aplicarle eficiencia, rendimiento, minerales. ¿Ya? Eso es estequiometría joven. ¿Ya? Pero cuando hablamos de volumen, ¿ya? Cuando desarrollemos problemas con volumen solamente, ojo que B es volumen, lo voy a anotar porque tú no vayas a confundir con velocidad, porque tú eres capaz. ¿Ya? Cuando es volumen, tenemos 4 casos. ¿Ya? Primero, cuando el problema de volumen sea así, te preguntan qué volumen y te dan de datos de volumen, y no hay otro aditivo. O también puede ser de esta forma. El problema de volumen, ¿ya? Va a estar, dice, a condiciones normales. ¿Ya? Condiciones normales. Y ya explicamos qué condiciones normales, ¿no? Entonces, cuando el problema de volumen sea con condiciones normales, ¿ya? Tú vas a dividir entre coeficientes, luego de balancear. ¿Ya? Aquí, antes acá me olvidé, disculpen, solamente cuando es volumen, no hay otro aditivo, se divide entre coeficientes. Es como moles, igualito. ¿Ya? Cuando es volumen es como moles, se divide entre coeficientes nada más. Pero cuando el aditivo es condiciones normales, te van a decir que este volumen está a condiciones normales. ¿Ya? Al coeficiente le vas a multiplicar por 22,4. Eso va a ser. ¿Ya? Por 22,4. Entonces acá ya tenemos dos formas diferentes. Aquí volumen simplemente entre coeficientes. Acá condiciones normales. ¿Ya? O también el problema de volumen puede ser así. ¿Ya? Te van a dar de dato la presión y su temperatura. Te van a decir tanto vale la presión y la temperatura. Entonces cuando te den de dato la presión y temperatura, ya el volumen no lo puedes hallar directamente con la reacción. ¿Cómo lo determina entonces, profe? Tienes que utilizar esta fórmula. Pau igual a ratón. ¿Ya? Pau igual a ratón. Eso es cuando te dan de datos la presión y la temperatura. Ya te muestro para que no te marees. ¿Ya? Y hay problemas de volumen donde interviene el aire. Tú sabes que el aire es una mezcla de gases. Si el aire no hay ninguna, acá no hay aire, ¿no? ¿Qué pasa si te preguntan el volumen de aire? ¿Cuál es el aire acá? Ninguno, porque el aire es una mezcla, no es una sustancia. Para cálculos estequiométricos vamos a considerar que es una mezcla de nitrógeno y oxígeno solamente. Los otros gases no intervienen en problemas de estequiometría. Entonces, para nosotros, el aire, si interviene en un problema de estequiometría, el aire, ¿ya? Vamos a considerar que es una mezcla de nitrógeno y oxígeno, ¿ya? Donde el nitrógeno te van a dar su porcentaje. Te pueden decir 21%, algunos problemas dicen también 20%. Perdón, 79%, y algunos problemas dicen 80%. Puede ser cualquiera de los dos datos, ¿ya? El problema siempre te va a decir, y este es el 21%, o te pueden decir que este es el 20% de oxígeno. Oxígeno te pueden dar de datos 21% o 20%. Cualquiera de los dos porcentajes, pero el problema va a decir, ¿ya? Entonces tenemos, ¿qué variedad de problemas con volumen? Tenemos 4 variedades. Uno donde solamente me dan de volumen, de la pregunta y del dato, y no hay otro aditivo. Segundo, cuando hablan de condiciones normales. Tercero, cuando te dan de dato presión y temperatura. Y cuarto, cuando aparece aire. ¿Ya? Vamos a ver cómo se resuelve cada caso. ¿Ya? Para eso, vamos a hacer el problema 21 para explicar el más simple. 21 entonces. Pasa a ver el problema 21. Ya está. A ver, 21 dice, hallar el volumen de oxígeno, esta es la reacción, este es el oxígeno. Voy a dar una jaladita y me piden el volumen de oxígeno. B, volumen, ya está. Necesario para obtener 300 litros de dióxido de carbono. Este es el dióxido de carbono. Dice que voy a obtener 300 litros de dióxido de carbono. ¿Y cuál es el volumen de oxígeno? Bien. En la combustión completa del propano. Este es el propano, se produce la combustión completa. Hay que balancear 3 carbonos, entonces acá 3. Hidrógenos 8, entonces acá 4.
4 por 2, 8. Oxígeno 6 más 4, 6 más 4, 10. Entonces acá 5. Ya está. Listo. No hay ningún aditivo, entonces esto. Hay que dividir solamente a los dos e igualar entre coeficientes. 5 acá vale su coeficiente y aquí vale 3. Sale 100 por 5, 500. 500 litros. Entonces. Esa es mi respuesta. ¿Ya? Entonces la clave sería la D. Marquemos la D. ¿Ya? Bien, así se resuelve un problema de volumen. Solamente entre coeficientes y no hay otro aditivo. Vamos ahora al problema número 25. 25. ¿Ya estás en el 25? Ya está. Dice, se desea obtener 67,2 litros de oxígeno. Ahí está, este es el oxígeno. Dice, vamos a obtener de oxígeno 67,2 litros de oxígeno. Pero acá hay un aditivo a condiciones normales. Eso dice el problema. Listo. Mediante la siguiente ecuación, ya está balanceado, los gramos de clorato o de potasio que necesitan son, ¿cuántos gramos de clorato de potasio? Este es el clorato de potasio, este es el cloruro de potasio. ¿No? ¿Cuántos gramos? O sea, me están preguntando qué peso. Mira, me dieron volumen y aquí peso. ¿Se puede igualar eso? Claro. Ya te dije que podías hacer cualquier combinación. El volumen también lo puedes combinar con moles, aquí con peso, este volumen a condiciones normales con peso. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo igualamos a los dos y lo dividimos, dependiendo los datos que me dan de cada sustancia. Aquí del oxígeno me dan su volumen a condiciones normales. Cuando es volumen a condiciones normales se divide entre coeficiente, que vale 3, pero a ese coeficiente lo multiplico por 22,4. Profe, ¿por qué 22,4? Porque está a condiciones normales. ¿Y acá por qué no hizo eso? Porque acá no está a condiciones normales. No dice, tiene que estar a condiciones normales para que el coeficiente lo multiplique por 22,4. ¿Me entiendes? ¿Ya? Aquí es peso, entonces cuando es peso es su coeficiente por su masa molecular, la masa molecular de este compuesto. Eso es cuando es peso. ¿Te acuerdas de eso? ¿Ya? Y fíjate, te dieron de datos esa masa molecular. Según el problema, esa masa molecular está abajo, dice, o peso molecular, ahí está, de clorato de potasio, 122,5. Esto es 122,5. El peso molecular del clorato de potasio, por tanto, es 122,5. ¿Ya? Lo único que tenemos que hacer es operar. A ver, ¿cuánto sale 22,4 por 3? Sería 3 por 4, 12, llevo 1, 6 más 1, 7, 2 por 3, 6. Oh, mira, sale lo que está arriba. Entonces esto se anula. Esto sale 67,2. Se anula. Listo. Entonces solamente hay que multiplicar 2 por 22,5. Entonces el peso de clorato de potasio, ¿ya? Va a ser igual a 245 gramos, por supuesto. 245 gramos. Esa es la respuesta. ¿Ya? Bien, así se resuelve. Entonces, ¿cuánto sale aquí? ¿Cuál sería la clave? La clave sería la D, ¿no? Marquemos la D. Ya, bien. Seguimos. Ahora, hay problemas de volumen donde te dan de datos la presión y la temperatura. Así, te tienen que dar datos, la presión y la temperatura para que puedas resolver de esta manera. A ver, vamos a hacer un ejemplo con el problema 30. El monóxido de carbono se obtiene por la combustión incompleta de carbono y es un gas que causa la muerte. Luego de quemar 5 moles de carbono, calcule el volumen que ocupará el gas a una temperatura, mira, te están dando la temperatura, joven, a una temperatura de 227 grados Celsius, y fíjate, también te están dando de datos la presión. ¿Cuánto dice que es la presión? 16,4 atmósferas. Y la pregunta es, ¿cuánto vale el volumen? ¿Cuánto vale el volumen de quién? Calcule el volumen que ocupará el CO. El volumen del CO. ¿Cuál es? Y acá está el CO. Fíjate, acá está el CO.
¿Ya? Y tú no puedes hallar el volumen directamente, así como estabas haciendo acá, o en el primer problema. ¿Por qué? Porque te están dando de datos presión y temperatura. Acá no me dieron presión y temperatura, acá no me dieron presión y temperatura. Acá me está apareciendo recién la presión y la temperatura. Y me piden el volumen de CO, este volumen. Entonces, no, este volumen no lo puedes hallar con la reacción. No. Tienes que utilizar esta fórmula. Pavo, ya tú sabes, hemos hecho el tema de gases, pavo, igual a ratón. Eso tenemos que utilizar. ¿Ya? La presión, ahí está, es 16,4. Y 16,4 lo puedo poner como 164 sobre 10. El volumen es la incógnita, el volumen del CO, del monóxido, es lo que vamos allá, igual a R. R es la constante, te di esos valores en el tema de gas, es 0,082. ¿Y por qué tiene este valor? Porque acá está en atmósfera. Cuando es atmósfera, el R vale este valor. Y eso lo puedo escribir como 82 sobre 1000. Que no me digas tiempo, cuidado, es la temperatura. La temperatura tiene que ser absoluta, o sea, tiene que estar en Kelvin. Anula Celsius, porque lamentablemente estamos en el Perú, no dan en Celsius. Le sumas 273. ¿Y cuánto suma eso? 500. Eso se pone acá, por 500. ¿Qué me falta? A ver, la presión me dieron, el volumen quiero. Esa constante hay que saber. La temperatura también me dieron, sino lo único que he hecho es pasarlo a Kelvin, 500. ¿Y qué es el número de moles? ¿De quién? Del CO. Eso lo hallamos con la reacción. El número de moles. ¿Ya? Y utilizas el otro dato que te están dando, ¿no? Te dice aquí, el monóxido de carbono se obtiene por la combustión incompleta del carbono. Ahí está, carbono con oxígeno, pero combustión incompleta y da monóxido. Ya, listo. Y es un gas que causa la muerte. Luego de quemar 5 moles de carbono. Ah, estos son 5 moles de carbono. Con esas 5 moles de carbono vamos a hallar las moles de monóxido. Y eso lo pongo acá, en lugar de N, y ya puedo hallar X. ¿Ya? Pero primero, para hacer el cálculo estequiométrico, hay que balancear 2 oxígenos. Acá hay 1, entonces por 2. 2 carbonos, 2 carbonos. Allá, ahora sí, ya balanceé, lo igualo y lo divido. Como es moles, este moles y este moles, lo divido entre su coeficiente, que es 2. Y de ahí me sale 5 moles de monóxido de carbono. Eso lo ponemos acá. Listo. Y ya hallamos X. A ver. Simplificando todo lo que se pueda. Un cerito con un cerito, 2 ceros abajo, 2 ceros arriba. Esto, entre esto vale 2. 5 por 5, 25, entre 2, 12,5. Esa es la respuesta. 12,5 litros. Eso me sale. Entonces la respuesta en este problema sería la C. Marcamos la C. C en la respuesta. ¿Está? De esa manera se resuelve este tipo de problemas. Cuando te dan de datos la presión y la temperatura. ¿Ya? Solamente en ese caso, cuando te den de datos la presión y la temperatura, vas a resolver así. ¿Ya? Bien. Vamos al 34. Problema 34 para poder explicar cómo resolvemos cuando interviene el aire. Me falta problema de volumen cuando interviene el aire. Acá, condiciones normales. Acá, presión, temperatura, datos. Entonces utilizo eso. Pero aquí en este problema de volumen interviene el aire. Cuando interviene el aire, ¿cómo se resuelve? Ya, para eso estamos en el 34. En el 34 me proponen esta reacción. Lo que he hecho es balancear 5 carbonos, 5 carbonos. Hidrógenos 12, 6 por 2, 12. Oxígeno 16. 5 por 2, 10 más 6, 16. Ya está. Listo. Dice, ¿qué volumen de aire? Ajá, esa es la pregunta. ¿Qué volumen de aire? Y la pregunta es, ¿cuál es el aire aquí en esta reacción? No hay aire, porque el aire es una mezcla. Y una mezcla no puede estar en una reacción.
Lo que sí hay es una de las componentes del aire. El aire hay que considerar para cálculos de estequiométricos como una mezcla de nitrógeno y oxígeno. Entonces aquí está el oxígeno. Es una de las componentes del aire. Eso es lo que hay. Ya, ¿qué más dice? Vamos a hallar el volumen de aire. Ahí vamos a ver cómo lo hallamos. Al 21% de oxígeno, ¿ven? Así va a dar de dato. 21% puede decir 20%. ¿Ya? Al 21% de oxígeno que se necesita para quemar 2 litros de pentano. Este es el pentano. Vamos a quemar ¿cuántos litros? 2 litros. ¿Y qué volumen de aire vamos a utilizar? Pero en el aire que hay oxígeno. Entonces, de ese aire se ha cogido este oxígeno. Entonces vamos a hallar el volumen de oxígeno primero. ¿Qué volumen de oxígeno? Listo, entonces hago la estequiometría. Entonces lo divido, lo divido. Bueno, no me hablan de presión, temperatura, no puedo utilizar esto. No me hablan de condiciones normales, no puedo utilizar esto. No me hablan de otra cosa, entonces esto. Solamente entre coeficientes. Acá 8 y acá 1. Y de ahí me sale el volumen del oxígeno que se ha utilizado para quemar estas 2 moles de pentano serían 16 litros. Pero pregunta, ¿esta es mi respuesta? No, cuidado, porque a ti no te piden el volumen de oxígeno. Acá bien claro dice volumen de ¿qué? Del aire. Pregunta, ¿el aire es oxígeno? No, pues salvaje. El aire es una mezcla de nitrógeno y oxígeno. Entonces, finalmente dice, por regla de 3. Se utiliza finalmente regla de 3. Aritmética, ¿no? ¿Quién te enseña aritmética? Ahí está el profesor. Ya te enseñó regla de 3. Ya, a ver, ¿cómo hacemos la regla de 3? A ver, yo quiero el volumen de aire. Eso me representa el 100%, porque es una mezcla, ¿no? De gases. Y esos gases representan el 100%. Ya, pero en el aire hay oxígeno. Y ese oxígeno, ¿qué representa? El 21% aquí, en este volumen, ¿no? Donde hay 16 litros de oxígeno, ¿sí? 16 litros de oxígeno que se han utilizado para quemar. ¿De dónde salió? De aquí del aire, ¿ya? Y en el aire, ¿qué representa? El 21%, por eso 21. Entonces, de esa manera, hacemos la regla de 3, ¿ya? Haciendo entonces la regla de 3, el volumen de aire va a ser igual a 16 por 100 entre 21. ¿Cuánto sale aproximadamente? A ver, vamos a ver. Sería 16, o sea, 1600 entre 21. Aproximadamente sale 76,2. 76,2. 76,2 litros de aire. ¿Ya? Eso se utiliza para quemar 2 moles o 2 litros de pentano. 2 litros de pentano. ¿Ya? Bien, de esa manera se resuelven este tipo de problemas donde interviene el volumen. ¿Ya? Y finalmente, vamos a hacer el caso 7, el último caso. Último caso. Ya. En cualquier caso, lo primero que tienes que hacer es balancear. ¿Ya? El último caso es problemas con exceso. Bueno, estos problemas son los considerados los más difíciles, pero ahorita te vamos a enseñar que hasta tú lo puedes hacer. ¿Ya? Siempre el alumno pregunta, pero profe, ¿cómo me doy cuenta que el problema es con exceso? Es muy simple de reconocer cuando está en exceso.
Ya, entonces vamos a explicar el último caso, problemas con excesos. Vamos a ver cómo es un problema con exceso. ¿Cómo me doy cuenta yo? ¿Qué problema está con exceso? Ya, para eso vamos a hacer el problema 37 y el 43, que han venido en examen los dos, ¿ya? De unas universidades muy prestigiosas aquí en el Perú. Ya, donde dice, primer problema, 37. En la siguiente ecuación balanceada, ya está balanceada la ecuación, se hace reaccionar 9 moles de A. Entonces aquí donde está, doy una jaladita. 9 moles de A. Ojo, vamos a poner N indicando que es moles para recordarnos nada más. Porque puede ser peso también o volumen, ¿no? Ya, 9 moles de A con 24 moles de B. Ah, mira, es diferente a los problemas que hemos estado haciendo, ¿no? Siempre uno era pregunta y el otro era dato, pero acá hay dos datos. Ojo, uno era pregunta y el otro era dato, ¿no? Te decían 10 moles de tal sustancia, ¿cuántas moles hay de la otra? Así era, ¿sí? Pero aquí, ¿cuántos datos? Dos. Ese problema es de moles y de moles, dos datos. La pregunta puede ser cuántos moles de C hay y cuántas moles de B, ¿no? Se produce. ¿Ya? Pero así, cuando hay dos datos, ¿ya? Dos datos, ese es un problema con exceso. Y los datos siempre están en reactantes, ¿ya? Entonces, un problema con exceso es aquel que tiene dos datos, o puede tener más también, ¿ya? Dos datos, de moles, peso o volumen. O puede ser combinado, profe, claro. Puede ser uno de moles, el otro de peso. Uno de volumen, el otro de moles, así. O uno de volumen, el otro de peso, así. Pero siempre hay dos. ¿Ya? No necesariamente los dos de moles, los dos de peso, los dos de volumen. Puede ser intercambiado también. ¿Ya? Así. Dos datos. Hay dos datos. ¿Ya? Igual a ver el 43. Vamos al 43 para que te sigas dando cuenta. Si se combustionan completamente 220 gramos de propano, este es el propano, 220 gramos, o sea, me están acá hablando de peso, con 900 gramos de oxígeno, ¿ven? Los dos están en reactantes, con 900 gramos de oxígeno, mira, dos datos. Y acá la pregunta es entonces los gramos de CO. Esta es la pregunta. Me piden el peso del CO2. Dos datos y me piden el peso del CO2. Entonces, este problema también es con exceso. ¿Ya? Bien. Entonces ya sé cómo se reconoce un problema con exceso. Cuando hay dos datos en los reactantes. ¿Ya? Ya, bien. Uno de los datos está en exceso. Exceso. Se denomina
reactivo en exceso. ¿Ya? Se abrevia RE, reactivo en exceso. El otro, siempre hay otro, no está en exceso. Se denomina reactivo limitante, así se llama. O sea, el reactivo limitante no está en exceso. RL. Ah, ya, entonces, como acá hay dos datos, uno está en exceso y el otro es el reactivo limitante. ¿Cómo averiguamos eso? El problema me va a decir, no. Tú tienes que averiguar quién es el reactivo en exceso y quién es el limitante. ¿Cómo? Haces lo siguiente. Como me hablan de 9 moles de A, entonces lo divides cuando es moles entre su coeficiente. Y no iguala, sino que haya la respuesta. 9 entre 3 es 3. Y aquí lo mismo. Este 24 lo divides entre 7, porque su coeficiente es 7, me están hablando de moles. Cuando es moles solamente se divide entre coeficientes. Y entonces ese 24 lo vas a dividir entre 7 y te va a salir 3,4. Luego de hacer esa operación para los dos, vas a observar quién es el mayor. A ver, observa, ¿quién es el mayor? El mayor resultado. Acá es 3, 3,4. Ah, 3,4. ¿Eso qué significa? Que B está en exceso. Ese es el reactivo en exceso. Y el otro A es el limitante. ¿Estamos? Eso así. A ver, aquí. Me hablan de peso. Vamos a borrar estos gramos. Ya sabemos que es peso. Ya, entonces, cuando es peso, se divide entre su coeficiente, luego de balancear, que vale 1, por el peso molecular. El peso molecular de este compuesto. Masa atómica del carbono es 12 por 3, 36, del hidrógeno 1 por 8, 8. 36 más 8, 44. Acá pones 44. Y divides, operas. No igualas, sino operas. 220 entre 44 me sale 5. 5, ¿no? 5 por 4, 20. Llevo 2. 5 por 4, 20 más 2, 22. 220. Ya está. Acá hacemos lo mismo. Su coeficiente que vale 5 por el peso molecular o masa molar del oxígeno. 16 por 2, 32. Pues acá 32. Y me sale un valor. Vamos a ver cuánto sale. Tengo 900 arriba entre abajo es 160. 5,6. Ahora luego comparo. ¿Quién es mayor? Este 5, que es el primer resultado, o el segundo resultado, que es 5,6. ¿Quién es mayor? 5,6. Entonces, el reactivo en exceso es el oxígeno. Y el reactivo limitante es el propano. Así. ¿Estamos? ¿Ya? Luego de saber quién es el reactivo en exceso y quién es el limitante, ¿ya? Último paso, se efectúan cálculos con el reactivo limitante. O sea, cualquier cálculo que tú quieras hacer, lo vas a hacer ahora con el reactivo limitante. El otro se descarta. ¿Por qué? Porque está en exceso. Nosotros en química somos exactos, no trabajamos con excesos. Voy a hacer primero el 43. Ya. Dice, si se combustionan completamente 220 gramos de propano con 900 gramos de oxígeno, ¿ya? Entonces los gramos de dióxido de carbono a obtener. Ah, ya, me piden cuánto pesa. Vamos a hallar el peso. ¿Y con quién lo comparo? ¿Con quién? Porque hay dos datos. ¿Con quién comparo? ¿Con 220 o 900? Bueno, con el limitante. ¿Quién es el limitante? Él, o sea, con estos 220. Este de acá se descarta, no sirve.
con estos 220 gramos. Ahora sí, igual, porque quiero hallar el peso. Divido y divido e igual. Su coeficiente que es 1 por la masa molecular que es 44. Coeficiente que es 3 por la masa molecular del dióxido de carbono. Masa atómica de carbono 12, del oxígeno 16 por 2, 32, me sale 44. 44 también sale. Listo. Anulamos estos 44. Y me queda 3 por 220, me sale 660 gramos. Eso se produce de dióxido de carbono. Listo. Así se resuelve. Entonces la E, ¿no? La respuesta aquí en este problema sería la clave E. ¿Sí? Y finalmente, ya para que se vayan a descansar, porque ya estarán cansaditos, ¿no? Mucha clase. Vamos a hacer el último. Ya. A ver, el 37. En la siguiente ecuación balanceada se hacen reaccionar 9 moles de A con 24 moles de B. Ya hemos visto quién es el exceso y quién es el limitante. Ya está. ¿Cuántas moles de reactivo en exceso quedan sin reaccionar? El reactivo en exceso es B, ¿no? Allá. Entonces trabajas con el limitante que es 9 y vas a ver cuántas moles de él se utilizan de B, porque ese es el exceso. Entonces divides iguales. Entre 3 y entre 7, ¿no? Sí, entonces sería, acá es 3 por 7, ¿cuánto sería? Acá sale esto entre estos 9, entre 3 es 3, por 7, 21. O sea, las moles de B que solamente reaccionan con 9 son 21. ¿Y a ti cuánto te dieron en total? 24. Entonces, las moles en exceso sería lo que me dieron 24, lo que necesito 21. Me dieron 24, yo necesito 21. Entonces, ¿cuántas moles están en exceso? 3. 24 menos 21, 3. 3 moles están en exceso. Entonces, la clave en este problema es la B. Muchas gracias, ahí nos vemos. Cuídense todos. Espero que les haya servido algo.